iniciamos las terceras jornadas de innovación docente con la conferencia plenaria que nos va a impartir el profesor doctor don Carlos Alario. Carlos Alario Hoyos es ingeniero de telecomunicación y doctor en tecnologías de la información y las comunicaciones por la Universidad de Valladolid. En octubre del 2012 se incorpora al Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Carlos III de Madrid. En el 2015 consigue una Juan de la Cierva, formación del Ministerio de Economía y Competitividad. En el 2017 se incorpora como profesor visitante en el Departamento de Ingeniería Telemática, figura que mantiene hasta la actualidad. Su rol como docente e investigador se compagina con la subdirección de la Cátedra UNESCO, Educación Digital Escalable para Todos, de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus habilidades y experiencias incluyen investigación y desarrollo en MOOCs, SPOCs, redes sociales, aprendizaje colaborativo y evaluación de experiencias de aprendizaje. Ha estado involucrado en el diseño y puesta en marcha de MOOCs de la Universidad Carlos III de Madrid, en las plataformas edX, Emiliadax, desde 2013, colaborando con la Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado más de 70 artículos científicos relacionados con tecnología educativa y ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación y transferencia regionales, nacionales y europeos. Ha completado su formación con estancias de investigación en universidades de Reino Unido, Australia, Chile y Estados Unidos, recibiendo diferentes ayudas para la realización de estas estancias, incluyendo becas Iberoamericana de Santander, José Castillejos para jóvenes doctores del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias por aceptar nuestro reto de venir aquí a darnos nuestra conferencia y solamente puedo darte gracias, muchas gracias, y a continuación comienza su conferencia. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender, de hecho, de la organización de unas jornadas de innovación docente como estas. Nosotros también somos una universidad multicampus, aunque tenemos la fortuna de estar un poquito más cerca, tener un poquito más cerca todos los campus en la Carlos III, pero sí de la motivación, la afluencia que están teniendo estas jornadas y las actividades tan interesantes como los pósters. Lamento no estar de pie, pero no hay micrófono, entonces tengo que usar este micrófono de mesa, aunque no me gusta normalmente estar sentado. En la presentación quiero hablar de 4 cosas. La primera de las cosas es cuál es el contexto actual en el que nos estamos moviendo como profesores y como universidades y cómo nos condiciona eso, la forma en la que impartimos docencia. En la segunda parte voy a hablar de competencias digitales para el docente, cómo identificarlas y cómo medirlas. En la tercera parte voy a hablar de iniciativas para la mejora de esas competencias digitales y también proyectos de innovación docente que de alguna forma estamos teniendo desde la experiencia de la Carlos III. Y luego en la cuarta parte voy a intentar cerrar con hacia dónde vamos a partir de algunos informes recientes con expertos de talla reconocida mundial. Entonces, como es una jornada de innovación docente, quería empezar con algo diferente. No sé cuántos de vosotros conocéis Padlet. Padlet, una herramienta que se llama Padlet. ¿Alguien la conoce? 1, 2, 3, muy poquitos, 4 por ahí. Padlet es, ya que tenéis móviles y seguro que a lo largo de la conferencia vais a sacar los móviles, yo os animo a que los saquéis y o bien leáis el código QR o introduzcáis la URL que aparece más abajo. Padlet es una herramienta que nos permite tener un canal de comunicación paralelo y que viene bien en 2 casos principales. Puede venir bien en un caso de una conferencia. Cuando entréis lo que vais a ver es un panel que en principio está en blanco en el cual vosotros podéis dejar comentarios y preguntas. Y a medida que los demás dejen comentarios y preguntas, vosotros las podéis puntuar. Podéis decir pulgares arriba, pulgares abajo y en otros tipos de configuraciones dar likes, etcétera, ¿no? Entonces viene bien en 2 contextos. Un primer contexto podría ser un contexto como este, en el cual puede haber muchas preguntas y de alguna forma hay que filtrar, y la forma de filtrar tradicional es quién levanta la mano más rápido en la ronda de preguntas. Pero de alguna forma eso se podría mejorar, por ejemplo, tomando las preguntas que reciben más votos de todos los demás compañeros a lo largo de la sesión. Y viene bien en un contexto docente que yo sufro especialmente. Yo doy clase en primer año de carrera.
Entonces, los estudiantes son muchas veces tremendamente introvertidos y no se animan a preguntar a pesar de que se quedan con dudas. Y a veces no se animan a preguntar simplemente por el miedo de, pues es que mis compañeros van a pensar que no tengo ni idea o estoy haciendo el ridículo o algo así, ¿no? A través de esto puedes preguntar de forma anónima. Entonces, luego el profesor, antes de finalizar, puede ver las preguntas y tratar de responderlas sin que suceda o sin que haya esa barrera tan a veces difícil de romper, que es el estrado, la tarima y el resto de los estudiantes. Como a lo mejor no tenéis ninguna pregunta, solo habéis entrado, lo estáis viendo, está vacío de momento, esa URL va a quedar siempre abajo a la izquierda, para que en cualquier momento se me ocurra una pregunta, pues voy a ir a la URL que aparece ahí, a lo mejor la hago, la dejo y puedo mirar preguntas de otros. Si no la conocéis, os la recomiendo. Y también que muchas veces los profesores aprendemos de las buenas prácticas y de las experiencias que han funcionado por parte de otros docentes. Bueno, dicho esto, empiezo con la primera parte de nuestro contexto. Hoy en día estamos formando a estudiantes que van a vivir en una época de automatización de trabajos. Yo creo que es bien conocido. Los estudiantes que nos llegan ahora con 18 años ya han nacido en el año 2000. Eso quiere decir que probablemente vayan a estar trabajando hasta el año 2070, con suerte. Y si miramos qué queda por delante, son 50 años de su trabajo, en los cuales ahora están en una etapa fundamental de formación en nuestras manos. Si miramos 50 años hacia atrás y vemos cómo se hacían las cosas hace 50 años, vemos cómo ha cambiado todo radicalmente y vemos, además, notamos que los cambios cada vez son mucho más drásticos, ¿no? Con lo cual es muy difícil prever, pues, qué va a pasar con nuestros estudiantes, qué van a necesitar en el futuro. Hay un artículo de Bloomberg de 2017, que se basa en algunos datos un poquito previos de Frey y Osborne de 2013, que trata de medir un poco cuál es la probabilidad de que ciertos tipos de trabajo sean más o menos automatizables. Entonces, si fijamos, la probabilidad es el eje de las X, si fijamos una raya en el 50%, lo que estaría a la derecha es más automatizable, lo que estaría a la izquierda es menos automatizable. Los colores cálidos, representan de alguna forma trabajos para los cuales no se requiere una formación cualificada ni formación superior. Los colores más fríos representan trabajos para los que sí se requiere algún tipo de formación superior. Si vemos, hay muchos colores rojos, también está el sueldo por la parte derecha o izquierda, más o menos, medido un poco en dólares en Estados Unidos. Los colores un poco rojos de la derecha representan trabajos que conocemos que van a ser automatizados en el corto o medio plazo. Cajeros, reponedores, ventas minoristas, etcétera. Pero también hay algunos colores fríos por esta parte, de trabajos que requieren una cierta formación superior, que estamos formando, pero que bueno, pues también van a ser automatizados, ¿no? Entre ellos se cita, por ejemplo, auditores, contables, analistas de crédito, incluso por aquí aparece computer programmers, no está en el lado del 50% hacia arriba, pero está cerquita del 50% hacia abajo. La mayoría, sin embargo, de los trabajos que requieren formación superior todavía están en el lado izquierdo y, de alguna forma, parece que su probabilidad de automatización todavía es lejana. Un poco esto es una reflexión de hacia dónde vamos, dónde nos estamos moviendo. Estamos formando estudiantes para ese lado izquierdo, aunque algunos pueden acabar también del lado derecho con más probabilidades de automatización. Probabilidades, no quiere decir que haya certeza. El Foro Económico Mundial decía en un reporte del año pasado que en un periodo en el que nos estamos moviendo ya, de 4 años, alrededor de 75 millones de puestos de trabajo se están viendo afectados por la relación entre humanos, máquinas, pero claro, al mismo tiempo surgen oportunidades, al mismo tiempo están surgiendo muchos más trabajos, muchas más funciones, precisamente debido a esta relación, trabajos que no existían previamente. Una fundación que no sé si conocéis, que se llama Cotec, Fundación para la Innovación, recientemente sacó una campaña que se llama Mi Empleo, Mi Futuro, con 2 vídeos que realmente son muy recomendables, en el que reflexiona hacia dónde va el trabajo en el futuro. Y algo que dicen es, la mayoría de trabajos que van a ser automatizables son trabajos que son muy especializados y hacen tareas repetitivas. Esos trabajos que típicamente han estado en una tabla, en un diagrama de barras en sueldos quizá medios, son los que tienen más probabilidades de esa automatización. Van a quedar trabajos, vamos a decir, un poco en el rango inferior, que siempre van a necesitar intervención humana, por ejemplo, desde el peluquero, el cuidador de ancianos, de niños, trabajos incluso que se van creando nuevos, como uno de los más polémicos actualmente, los riders que entregan la comida a domicilio y otros tipos de cosas, ¿no? Pero van a quedar también otros trabajos que son con la gente que nosotros trabajamos con alto nivel de estudios y que realmente van a tener que utilizar máquinas
robots, ordenadores de muchas formas muy diversas que incluso no conocemos todavía para realizar su trabajo. Y se está produciendo esta dicotomía que cada vez parece que va siendo más clara a lo largo del mundo. Y por supuesto hay empleos que no existen, También el Foro Económico Mundial decía que el 65% de los chicos y chicas que vienen ahora en esta generación van a trabajar en cosas que no existen, ¿no? Y me gustaría poner algunos tipos de empleos, dando un poco lugar a la imaginación, y son tipos de empleos que que tienden a ser multidisciplinares y que combinan conocimientos a veces de muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un ingeniero de residuos que se encargue de ver qué vamos a hacer con todos los tipos de residuos que generamos como humanidad, podría ser alguien quizá con una formación química o una formación también que combine algo industrial, pero tiene que conocer de tecnología. Bueno, eso es una formación bastante multidisciplinar. Si pensamos en un asesor de productividad personal, que a mí me vendría muy bien y seguro que a alguno de vosotros también, podría ser alguien con una formación de tipo psicología, podría ser alguien con una formación comunicación, que conozca tecnología también, para ver en qué somos más eficientes y en qué menos. Un creador de órganos y partes de cuerpo podría ser alguien que tiene una formación de ciencias de la salud más ingeniería, bioingeniería, etcétera. Un técnico de mantenimiento de seguridad en Internet de las cosas podría ser alguien de computación, informática, pero también a una parte industrial, electrónica, etcétera. O alguien que sería muy interesante que pudiese tener esta profesión, un cirujano de la memoria, seguramente podría ser alguien con una formación nuevamente de ciencias de la salud, pero también con alguna formación de algún tipo de ingeniería. Entonces ya se mezclan, se combinan cosas que ya no son especializadas en el sentido en el cual a lo mejor estamos formando a ciertos estudiantes con ciertos programas académicos. Un poco en esta misma línea de este vídeo de Ecotec, que realmente os lo recomiendo, dice, bueno, el trabajo en peligro es el trabajo especializado, es un trabajo muy repetitivo y además típicamente que hace uso de datos, de ciertas cantidades de datos, ¿no? Y en eso es precisamente lo que los ordenadores y las máquinas son muy buenos, en hacer una misma tarea predecible completamente, muy especializada y manejando muchos datos y además sin cobrar un sueldo, sin protestar, obedeciendo siempre, ¿no? Y sin descansar. Y tradicionalmente el sistema educativo ha formado a veces gente con ese tipo de perfil. Es decir, un trabajo muy especializado y en donde la forma de evaluar el conocimiento aprendido es a través de ejercicios muy repetitivos o memorización, ¿vale? Entonces, de alguna forma, en algunos casos, se pueden estar generando personas para realizar empleos que las máquinas van a realizar mucho mejor. Y precisamente donde somos mejores como humanos es cruzando cosas, en esa multidisciplinaridad que he mencionado antes, en tener soluciones para cosas que van surgiendo sobre la marcha, lo impredecible. Tenemos emociones, pensamiento crítico, nos complementamos unos con otros. Estas son algunas de las habilidades precisamente más buscadas también, habilidades transversales dentro de una empresa. Entonces, de alguna forma, el sistema educativo no debería servir para generar replicantes, no en el sentido de Blade Runner, de máquinas que se comportan como humanos o que adquieren forma humana, sino humanos que están diseñados para realizar tareas que las máquinas van a hacer mejor, ¿vale? Esta es la primera parte del contexto del que quería hablar. Y la segunda parte es que, por otro lado, en la educación superior vivimos en una época de oportunidades, una época de cambios, pero al mismo tiempo de oportunidades. Y una de esas oportunidades viene del número de estudiantes que va a acceder a la educación superior. Se estima más o menos, esta es una gráfica de crecimiento de potencial de estudiantes que acceden a la educación superior. Eso es a lo largo del mundo. Obviamente habrá zonas donde va a haber muchos más estudiantes, Asia, África, etcétera, ¿no? Pero en general se ve un crecimiento muy, muy elevado. De hecho, si miramos desde donde estamos hacia 2030, más o menos 15 millones de estudiantes nuevos se van a incorporar a la educación superior cada año, y muchos de ellos van a ser la primera generación de estudiantes que pueda ir a la universidad. Entonces, para absorber esa demanda a nivel mundial, se necesitarían, pues voy a decir, 500 universidades como la Universidad de Castilla-La Mancha, con unos 30.000 estudiantes, 500 universidades al año nuevas, como la Universidad de Castilla-La Mancha, o 700 quizá como la Carlos III, que tenemos unos 20.000 estudiantes aproximadamente, ¿no? Y no solo son los estudiantes nuevos que se van a incorporar a la universidad,
hay una parte muy importante de estudiantes que quizá ya han pasado por la universidad y que van a tener que seguir aprendiendo y van a tener que seguir reciclándose, reentrenándose a lo largo de su vida. Eso es la formación o la educación a lo largo de la vida, lo que llaman los ingleses lifelong learning. Y dentro del lifelong learning, normalmente también podemos separar en dos categorías. Una de las categorías es el upskilling, que de alguna forma es desarrollar nuevas habilidades que me permitan realizar mi trabajo actual de una forma más eficiente a medida que las tecnologías evolucionan, o el reskilling, que sería desarrollar nuevas habilidades que me permitan hacer nuevos tipos de trabajo, ¿no? Entonces tenemos dos categorías en esa parte. Y no solo nuestros estudiantes, y aquí entran los docentes. Los docentes también necesitamos desarrollar nuevas habilidades y nuevas competencias. Y algunas de esas habilidades y competencias se refieren a las materias en las que nosotros estamos impartiendo docencia, pero algunas habilidades y competencias son transversales. Y dentro de esas habilidades y competencias transversales tenemos las competencias digitales, ¿vale? Aquí acabaría la primera parte y ahora voy a entrar a cómo identificar y cómo medir esas competencias digitales para los docentes, ¿vale? Pues para no tener que empezar desde cero identificando competencias, bueno, pues ¿qué creo que es identificar competencias? Utilizar una herramienta en el aula podría ser una competencia, crear vídeos educativos podría ser una competencia. Bueno, pues alguien ya ha pensado todo esto y la Unión Europea en 2017 sacó un marco de competencias digitales para los profesores, no solo para educación superior, para todos los niveles. Ese marco tiene un acrónimo que la verdad es un poco extraño, es DigCompEdu, pero es bueno, marco digital de competencias para los educadores. Ese marco digital de competencias se separa o de alguna forma agrupa las competencias en 6 áreas diferentes. 4 de las áreas, las que están en el centro, 2, 3, 4 y 5, si llego, 2, 3, 4 y 5, son competencias digitales directamente relacionadas con la docencia, competencias digitales para, es decir, desde el punto de vista pedagógico. Además tenemos otras 2 áreas en los extremos, el punto 1 que se refiere a competencias digitales profesionales que los docentes necesitan para realizar su trabajo en general, y el punto 6 sería de alguna forma la transferencia de esas competencias digitales a los estudiantes, ¿vale? Entonces yo diría, desde el punto de vista pedagógico, las 4 centrales son principales, pero bueno, está bien también considerar otras competencias profesionales y esa transferencia, como les inculcamos a nuestros estudiantes, que ya tienen una serie de competencias digitales, pero que a veces no las usan adecuadamente, cómo reforzamos esas competencias. Esas 6 áreas se dividen en 22 categorías. Simplemente por ver un poco rápido, desde el punto de vista del compromiso profesional, se habla de comunicación organizacional, colaboración profesional, práctica reflexiva o formación digital. Desde el punto de vista de los recursos educativos, crear, seleccionar, modificar, compartir recursos educativos. Desde el punto de vista de, vamos a decir, la enseñanza o lo que sucede, por ejemplo, en la relación con los alumnos, se habla de la docencia propiamente dicha, de la tutorización, aprendizaje colaborativo o aprendizaje autodirigido, autorregulado, es decir, self-regulated learning. Desde el punto de vista de la evaluación, pues nuevas estrategias para la evaluación, realimentación y también análisis un poco de la evidencia, es decir, cómo a partir de los datos que nosotros obtenemos de cómo estamos impartiendo clase o de los resultados de los alumnos, podemos mejorar lo que ya estábamos haciendo. El punto 5 es un poquito más transversal, habla de temas de accesibilidad, inclusión, personalización o participación activa. Y en la parte de transferencia de los estudiantes tendríamos, por ejemplo, características como selección de información, comunicación, creación de contenidos, uso responsable o solución de problemas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una asignatura transversal a lo largo de todas las titulaciones que se basa precisamente un poco en búsqueda de información, creación de nuevos recursos, etcétera, ¿vale? Una vez que tenemos las áreas y las competencias identificadas, tenemos que medirlas. Y para medirlas, también en este marco se define una escala con 6 niveles de adquisición para cada una de las competencias. Y de hecho se le pone un nombre al estado en el que está cada profesor cuando adquiere cada una de esas competencias. Se va de novato, explorador, integrador, experto, líder y pionero.
Diríamos que novato y explorador serían niveles básicos, integrador y experto quizá niveles intermedios, y líder y pionero niveles avanzados. Estos 6 niveles tienen una relación directa con algo que se había mencionado en la mesa antes, que son los idiomas. De hecho, se utiliza una misma escala que se utiliza para medir el nivel de competencia adquirido en idiomas. A1, A2 como niveles básicos, B1, B2 niveles intermedios, C1, C2 como niveles avanzados. De hecho, por hacer una analogía con lo que sucede en los exámenes de inglés, particularmente me voy a centrar en una de las formas de certificar, que son los exámenes ESOL de Cambridge, tendríamos algo como una relación como esto, ¿no? Estos son los 6 tipos de certificaciones que puede otorgar Cambridge. Quizá la mayoría de la gente se fija en las 3 superiores, aunque en teoría hay otras inferiores. Son las 3 superiores, First, Advanced y Proficiency, ¿no? Pero bueno, existe una relación en cómo medimos competencias digitales y cómo se han medido otro tipo de competencias lingüísticas, en este caso, a lo largo del tiempo. Pero esos 6 niveles, además de tener una relación con los niveles de idiomas, de competencias lingüísticas, tiene una relación con algo que para los docentes, especialmente también para los docentes pedagogos, es muy importante, que es la taxonomía de Bloom. Supongo que muchos conocéis la taxonomía de Bloom, o la pirámide que forma la taxonomía de Bloom, con las habilidades de pensamiento de orden inferior y habilidades de pensamiento de orden superior. Para un novato, una competencia digital concreta podría ser recordar que existe una cierta tecnología que se puede utilizar, aunque realmente no la estamos utilizando. Para un explorador sería no solo recordar, sino además entender cómo funciona esa tecnología y posiblemente pues, qué beneficios podría tener si se utilizase. Para un integrador aplicaría esa tecnología, quizá en un contexto concreto, a lo mejor sin modificarla demasiado o sin adaptarla demasiado a ese contexto. Esas son un poco las habilidades de orden inferior de acuerdo con la taxonomía de Bloom. Si subimos un poco más, un experto ya pues analizaría diferentes opciones que hay a la hora de determinar cuáles utilizar, por ejemplo, ya hablamos de tecnologías que se utilizan en el aula. Un líder, además, evaluaría cuál es el resultado de la utilización de esas tecnologías y podría pues, volver a iterar, seleccionar nuevas tecnologías, etc. Y un pionero crearía nuevas cosas y utilizaría las tecnologías de una forma diferente y de una forma innovadora con respecto al resto. ¿Vale? Bueno, esto que hemos puesto así de forma teórica, me gustaría explorarlo con 2 ejemplos. Un primer ejemplo... bueno, esas serían habilidades de orden superior. Un primer ejemplo sería competencia 2.2. Por ejemplo, nos dicen creación y modificación de recursos digitales. Y nosotros nos podemos autoevaluar y ver dónde estamos. Y quiero que penséis dónde estáis vosotros, porque luego os voy a preguntar dónde creéis que estáis vosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un novato usaría recursos digitales que ya existen, a lo mejor que están en la web, unas imágenes, etcétera, pero sin modificar ni crear cosas nuevas. O a lo mejor unas webs que existen, pues las daría a sus estudiantes, tenéis que visitar esta web, etcétera. Un explorador crearía y modificaría recursos digitales con herramientas básicas. Por ejemplo, herramientas de ofimática, una presentación digital como la que tenemos aquí, delante, etcétera. Un integrador añadiría algunas características avanzadas a los recursos digitales. Por ejemplo, animaciones, enlaces multimedia, etcétera, vídeos, etcétera. Bueno, aquí tiene algunas animaciones esta presentación, podría llegar a este nivel. Y además haría algún tipo de adaptación, no solo he creado este recurso, sino que lo voy a utilizar en este contexto, pero de una forma un poquito básica. Un experto de alguna forma crearía recursos más avanzados, por ejemplo con elementos interactivos, juegos, añadiendo elementos interactivos, juegos, haría una adaptación mayor al contexto educativo, se preocuparía por ejemplo por la propiedad intelectual, que es una de las cosas que a veces falla un poco, pues no todo lo que está en internet se puede utilizar, hay que mirar qué licencias tiene a la hora de integrarlo en tus contenidos que estás generando. Un líder crearía o co-crearía con sus compañeros o los propios estudiantes recursos digitales ya para un contexto, con elementos avanzados, wikis, blogs, juegos, apps, visualizaciones. Y un pionero ya crearía sus propios recursos muy avanzados, juegos, apps, etcétera. Obviamente no todo el mundo va a llegar a ser el pionero, ¿no? ¿Ya habéis pensado más o menos dónde estáis? Luego lo voy a preguntar. Voy a hacer otro ejemplo.
Tecnologías digitales en la docencia. Esa sería la competencia 3.1. Pues un novato prácticamente no haría un uso de tecnologías digitales en su docencia. Iría, como dicen los ingleses, chalk and talk, iría con la tiza y hablar y ya está. Sería suficiente. Un explorador haría un uso básico de lo que se encuentra en el aula, un PC, un proyector, a lo mejor una pizarra interactiva. Un integrador utilizaría más cosas de las que están a su disposición, además de las del aula, por ejemplo, los móviles que vosotros tenéis y que vuestros alumnos tienen y que están utilizándolos. Si se integran adecuadamente dentro de las actividades que vosotros proponéis en el aula, puede ser de forma muy productiva. Ya empezaría a trabajar con contenidos digitales, vídeos, actividades interactivas, etcétera. Un experto usaría esas tecnologías digitales con el propósito específico de mejorar sus estrategias pedagógicas, considerando cómo son sus estudiantes, cómo es la interacción real que tienen sus estudiantes, si hay actividades colaborativas, basadas en proyectos, etcétera. Un líder, de alguna forma, monitorizaría, adaptaría esos recursos digitales, sobre todo evaluaría si han sido eficaces o no. Y un pionero los utilizaría de alguna forma que no se haya utilizado por otras personas o por otras personas de su entorno, de la forma que pudiese experimentar. ¿Vale? Bueno, si ya os habéis quedado más o menos con la idea, os quiero pedir que vayáis a ese código QR o que vayáis a menti.com y en 30 segundos tenéis ese código 916172, tenéis 3 preguntas. La primera es ¿cómo os evaluáis de A1 a C2 en creación de contenidos digitales? La segunda es cómo os evaluáis de A1 a C2 en vuestra práctica docente, en la incorporación de tecnologías en vuestra docencia. Y la tercera, porque siempre tengo curiosidad, es qué herramientas habéis utilizado últimamente, porque de las herramientas que otros utilizan uno aprende mucho. ¿Vale? Entonces, 30 segundos, muy rápidamente, a ver si podemos completar. Ahora vamos a ver visualizando los resultados también muy rápidamente. Si ya lo tenéis, menti.com 916172 y vamos a ver cómo van las cosas. Ya tengo muchas preguntas en el Padlet. Ahí van las bolas, bueno, más o menos muchos B1, B2, algún C1, algún C2. Estamos hablando de creación y modificación de recursos digitales. 66. Vamos unos poquitos segundos más y pasamos ya a la siguiente. Menti.com y arriba tenéis el código. ¿Todavía lo podéis seguir viendo? Va lento. Es otro problema de usar tecnología, la Wi-Fi, EduRoam, los datos de los estudiantes. No se puede tener todo. Bueno, lo que veis en recursos digitales es la mayoría de las personas estáis entre un nivel B1 B2. Sí que hay gente que habla de C1, hay dos que dicen C2, alguno está en A1. Voy a pasar a la siguiente, que es competencia digital en la docencia, y aquí se inclina más hacia el B1. Se inclina más hacia el B1 frente al B2, que va creciendo, pero hay más C1s también. ¿Vale? Y un poco para completar, Kahoot, que es la herramienta estrella en los últimos años, que todo el mundo está utilizando Kahoot, es una de las que más se están utilizando. Socrative, muy parecida también a Kahoot, bueno, PowerPoint, YouTube, Moodle, supongo que tenéis un aula global en el que está Moodle, Mentimeter, que es esta herramienta, menti.com o Mentimeter, Turning Point, que no la conozco, la tengo que explorar, bueno, etcétera. Otras herramientas, ¿vale? Bueno, este es simplemente un ejemplo de cómo incorporar rápidamente una herramienta de respuesta interactiva que vosotros podéis utilizar también en vuestras clases para recibir algo de realimentación de vuestros estudiantes. Como digo, muchos ya utilizáis Kahoot, entonces, bueno, estaréis acostumbrados a utilizar ese tipo de herramientas. Volviendo a la presentación, quizá la parte importante de todo esto es no hay que esperar a que todos los docentes lleguen a ser pioneros de todas las competencias digitales, de las 22 competencias digitales. Este ejercicio de autoevaluación, para lo que sirve realmente, es para detectar carencias que guíen los programas de formación docente, la estrategia de programas de formación docente de la universidad. ¿Qué cursos son prioritarios a la hora de ayudar a los docentes a desarrollar nuevas competencias? ¿Vale?
Con esto he acabado la segunda parte que es identificar y medir las competencias digitales. Ahora lo que voy a hacer es hablar de cómo mejorar las competencias digitales y la innovación docente, contando un poco nuestra experiencia como Universidad Carlos III de Madrid. Para mejorar las competencias digitales de los docentes, la formación es esencial. Y de hecho, yo me fijaba en la web, en la parte, encontré un documento público de la Universidad de Castilla-La Mancha, en vuestro plan de formación docente para este segundo semestre o cuatrimestre, tenéis una serie de cursos dedicados a la mejora de las competencias digitales docentes y están organizados precisamente siguiendo ese marco de desarrollo de competencias que hemos mencionado anteriormente. Es decir, si os fijáis, el 3.1, que es lo que hemos evaluado de enseñanza, tenéis herramientas para el Just-in-Time Teaching, que es un poco recoger información de lo que sucede fuera del aula para incorporarla y rediseñar nuestros cursos dentro del aula. Se habla de Flip Learning, gamificación, se habla, por ejemplo, desde el punto de vista del 3.2 de guía o tutorización, de cómo puede haber estrategias docentes para la tutoría, gestión de referencias bibliográficas. Desde el 3.3 de aprendizaje colaborativo también hay algunos cursos, es decir, ya tenéis organizadas de alguna forma estos cursos de acuerdo con competencias digitales concretas, ¿vale? Voy a poner un par de ejemplos más que me han gustado. Por ejemplo, la Complutense me gusta especialmente cómo lo tiene organizado en la web. Tiene una web en la que se pueden ver los cursos de formación actuales y pasados y se puede filtrar, porque no solo son cursos de formación docente, sino también de investigación, transversal, etcétera. Se puede filtrar y ver además qué cursos son online, qué cursos son presenciales y qué cursos son semipresenciales. Y los cursos tienen una forma similar a lo que podemos ver en plataformas de MOOCs como Coursera o edX. Tenemos esa forma con esa foto representativa, la modalidad si es presencial o si es semipresencial, la fecha en la que se imparte, etcétera. Me ha gustado un poco cómo lo pone en la web para información de los docentes. Y también me gustaría contar un poco, en la Carlos III no somos tan creativos en la web, tenemos un listado de cursos que se están impartiendo ahora mismo. Tenemos un eje didáctico, uno investigador y uno transversal. Y me centro un poco en hablar del didáctico. Y aquí hay un par de cosas que me gustaría destacar. Uno es que algunos de estos cursos tienen una modalidad online y de hecho, por ejemplo, tenemos un MOOC para apoyar uno de los cursos que es precisamente sobre cómo hacer un MOOC. Otro de los cursos que me resulta muy interesante se llama Lecciones ante la cámara y es un curso impartido por actores en el cual se nos enseña cómo tenemos que interactuar con una cámara cuando grabamos vídeos educativos, cómo respirar, cómo gesticular, el ritmo, guiones, etcétera, ¿no? Ya lleva 6 ediciones, hace no mucho la primera edición estuvo Pepe Villuela, por ejemplo, como actor. Es pues interesante que te cuente esa perspectiva, dado que los profesores cada vez tenemos más roles y parece que uno de los roles que tenemos que hacer es no el de actor, pero sí el de comunicador. Y 2 o 3 ideas más. Una es que ahora todos los estudiantes que se incorporan a impartir la docencia tienen que hacer un curso de formación básico, que es algo que ojalá hubiese tenido yo cuando me asignaron, oye, tienes que dar estas horas de clase, ¿no? Y también se está haciendo que los profesores que tienen malas encuestas docentes, que esto es un asunto delicado, tengan que tener algún curso de reciclaje dentro de las categorías que tenemos, o que haya una oferta de cursos online tercerizada a partir de cursos ya existentes y que la universidad de alguna forma lo reconozca, siempre que vengan dentro de un catálogo de cursos previamente acordado. Me gustaría comentar algunas cosas, por ejemplo, de iniciativas de estrategia de educación digital que hacemos desde la Carlos III. Por ejemplo, llevamos ya muchos años haciendo MOOCs en edX y Miriadax, desde 2013 aproximadamente. Tenemos una treintena de MOOCs y todos los años hay una convocatoria. Y los profesores cuyas propuestas son aceptadas reciben una descarga docente. Se aceptan más o menos 5 o 6 MOOCs al año porque es la capacidad que tenemos de producción actualmente. Tenemos lo que se llaman SPOCs, que son MOOCs pero cerrados solo para nuestros estudiantes. SPOC significa Small Private Online Course, es un término no tan aceptado como MOOC, pero sí bastante reconocido, y se corresponden con asignaturas concretas. Y este tipo de cursos son los que ayudan a cambiar un poco la estrategia pedagógica dentro del aula, llegar a clases invertidas, etcétera.
Y tenemos también cursos 0, que son cursos de nivelación en física, química, dibujo técnico y matemáticas para estudiantes que llegan a la universidad, no tienen el nivel adecuado de bachillerato y durante el mes de agosto tienen la versión del curso online y luego una semana presencial en septiembre, y durante la versión del curso online pues ven los vídeos de los conceptos básicos, practican con los ejercicios, llegan a ganar maestría en ciertas habilidades matemáticas, física, química, que son esenciales luego para los primeros cursos, especialmente en ingeniería. Y también tenemos una convocatoria anual de proyectos de innovación docente y una jornada, aunque tengo que decir que con menos éxito que esta, que es fantástica, que tenéis gente de todos los campus representados y muchísimos docentes con muchas ganas de exponer su trabajo. Como cosas curiosas, por ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama EVE, European Virtual Exchange, en la cual es una alianza con entre 7 universidades europeas de 5 países, todas ellas hacen MOOCs, y los estudiantes de cada una de estas universidades pueden hacer MOOCs de las otras, y si superan un examen presencial, que sus créditos les sean reconocidos. Es decir, un estudiante de la Carlos III puede hacer un MOOC que está ofrecido por la Universidad Técnica de Delft, en EDX, por ejemplo, haría un examen en la Carlos III proporcionado por la Universidad Técnica de Delft y si lo supera, entonces se le reconocerían los créditos correspondientes, siempre con un catálogo predefinido, etcétera. Otras innovaciones que hacemos, por ejemplo, un desarrollo del servicio informático en la Carlos III fue una aplicación móvil que se llama FlipUp. Es una aplicación móvil gamificada, pensada para animar a los estudiantes a hacer las tareas previas que hay que hacer antes de venir a una clase invertida. Uno de los problemas de la clase invertida es, vale, yo les mando a mis estudiantes que hagan todo esto, pero no lo hacen, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo doy la clase? No se van a enterar de nada. A través de esta aplicación móvil ellos ganan puntos haciendo las tareas, puntos virtuales, viendo vídeos, haciendo ejercicios, etcétera, y las pueden hacer directamente en el móvil o a través de la plataforma que usamos, que es OpenEDX. Además tiene un sistema, por ejemplo, de puntuación y de completitud de cuánto han hecho cada una de las semanas y un ranking para indicarles cómo están ellos con respecto al resto de la clase. De alguna forma, pues para introducir a esa componente de presión de es que vas muy mal, te tienes que poner a hacer esto, o bueno, vas muy bien, sigue así. Otra de las innovaciones, por ejemplo, es la creación de un makerspace. Una cosa que está sucediendo es que las bibliotecas pues tienen mucho espacio y parte de esos espacios ya no se utilizan para la función para la que estaban concebidas. Entonces, en la biblioteca principal que tenemos en Leganés se ha creado un makerspace y en este makerspace los estudiantes pueden generar sus propios proyectos de construcción avalados por algún profesor de la universidad. Eso sería la tercera parte y me gustaría hablar un poco de hacia dónde vamos o hacia dónde dicen los expertos. Yo no soy experto para ver a dónde vamos. Entonces, para esto me baso en 2 informes, uno muy reciente que es el informe Horizon Report, el informe Horizonte en su modalidad de educación superior de 2019, que se ha publicado hace muy poquito, y otro es el Times Higher Education, que es una revista que se dedica a hacer unos rankings, Times Higher Education, que también hizo una encuesta con 200 líderes de universidades de todo el mundo. Y les preguntó 3 cosas, más, pero me quedo con 3. Una es, ¿hasta qué punto crees que universidades prestigiosas, asentadas, para 2030 van a proporcionar grados completos online? Y la mayoría, en este sentido, estaba de acuerdo. Los azules es tendencia hacia estar de acuerdo. Especialmente el mundo anglosajón, angloparlante, Norteamérica, Australia, estaban de acuerdo con esta afirmación. Me parece que una de las tendencias es hacia que haya grados completos online por universidades que son tradicionalmente presenciales. Otra pregunta es, ¿hasta qué punto los grados online van a ser más populares que los grados físicos? Y aquí no había tanto acuerdo, al menos de cara a 2030. Los que más parece que destacan son los australianos, probablemente porque parte de su modelo de negocio está en Asia, con lo cual grados online les vienen bastante bien para llegar a Asia. Y una tercera pregunta es, ¿hasta qué punto crees que las tecnologías digitales van a erradicar la clase magistral o la clase presencial tal y como la conocemos? Y aquí la verdad es que la mayoría todavía eso no lo ve. Lo que sí se ve es que la clase magistral va evolucionando, ¿vale? Y dentro de esa evolución
voy a hablar de 4 tendencias que vemos, de acuerdo con este informe Horizonte, que se van desarrollando y que cada vez van teniendo más aceptación. La primera de las tendencias es el aprendizaje o la enseñanza híbrida, semipresencial, blended, tiene muchos nombres con pequeños matices, pero bueno, es la que ocurre una parte online y otra parte presencial. Para que esto ocurra tiene que haber contenidos para la parte online, pero hay una parte que es muy importante, que es qué pasa con la parte física, la parte presencial. Y en este sentido, una pata que tiene que evolucionar en la universidad es el tema de los espacios. Yo estudié con una clase como esa, con las sillas y las mesas ancladas al suelo, y seguro, y todavía en mi universidad hay clases como esa, y estoy seguro que aquí también, ¿no? El segundo modelo, bueno, ya tiene un proyector, ya las sillas son más flexibles, más movibles, las mesas son más flexibles, bueno, pero sigue siendo una clase tradicional, todos mirando hacia adelante con sin tarima en este caso, pero mirando hacia el profesor. Una tercera evolución, que es hacia lo que tenemos en algunas de las aulas poco a poco, porque obviamente todo tiene un coste, es tener clases en las cuales ya el profesor no debería estar en el centro. Todo es flexible, todos son mesas y sillas con ruedas completamente configurables, diferentes proyectores para que todo el mundo pueda ver, ya no es solo que miren hacia una dirección, sino que puedan ver independientemente de la dirección en la que estén sentados, paredes en las que se puede escribir y se puede borrar con un tipo de pintura para que pueda haber creatividad y la gente se pueda poner de pie, etcétera. Que los alumnos puedan proyectar, uno en un proyector, otro en otro proyector. Esto no es nuevo, esto ya lleva muchos años, lo que pasa es que cuesta y cuesta mucho que se haga la inversión para llegar a ello, ¿no? Y un cuarto modelo, que llaman el aula del futuro desde European Schoolnet, el INTEF o Microsoft Educalab, es un aula en el cual tenemos diferentes espacios y cada grupo debería estar en un espacio diferente, ¿no? Hay espacios de creatividad, de investigación, de desarrollo, de presentación, entonces cada uno tiene una configuración diferente. Esta es una foto del Microsoft Educalab que representa un poco ese espacio. Entonces, bueno, de alguna forma los espacios cambian. Y algo que leía el otro día en un boletín muy interesante del TEC de Monterrey, que siempre ha sido una universidad muy pionera en innovación en educación, es ellos tienen un caso similar al de la Universidad de Castilla-La Mancha, tienen muchos campus, ¿no? Y dice, quiero que un profesor dé una asignatura al mismo tiempo en todos los campus. Bueno, pues han inventado, no es un gran invento tecnológico, pero han inventado un holograma del profesor, que él está en un estudio, el profesor está aquí, los estudiantes están en un aula flexible, no en un aula mirando todos para el profesor, la pantalla de la izquierda tiene los otros campus, la imagen de los otros campus, pero claro, esto no es para que el profesor llegue y suelte otra vez el discurso tradicional, sino están haciendo un Kahoot. No sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí está la pantallita con el Kahoot y aquí está el Kahoot que están haciendo, ¿no? Entonces pueden hacer un Kahoot síncrono entre diferentes campus. Vale, es decir, bueno, ¿tiene que ser un holograma? ¿No puede ser una videoconferencia? Sí, claro, por supuesto, pero quedaba muy chulo el hacerlo con un holograma, esta experiencia que han llevado a cabo, ¿no? Y un poco como espacios también, el Instituto de Empresa tiene un espacio que también pues, ha salido en prensa, se llama el World Room, es Window of the World, y la idea es, hay una parte que es presencial, aunque no sé si se ve muy bien, pero hay alumnos aquí, el profesor está aquí, y luego la conexión es online con estudiantes de todo el mundo, y con una serie de visualizaciones de datos sobre lo que está pasando, ¿vale? Pues son formas de cambiar un poco los espacios. No sé cómo voy de tiempo, porque voy a hablar mucho. ¿Voy bien? Bueno, pues continúo con otra cosa, más allá de los espacios, que son las herramientas que utilizamos en el aula. Ya todos utilizamos Moodle o el equivalente LMS institucional, utilizamos muchas herramientas, surgen más LMS, puedo decir LMS 2.0 o 3.0 si queremos. Por ejemplo, nosotros tenemos OpenEDX como plataforma de acompañamiento a Moodle, donde tenemos nuestros SPOCs, Curso Cero, etcétera. Y luego hay diferentes ecosistemas de los grandes proveedores, Google Classroom de Google o Teams de Microsoft. Y una de las claves de todo esto es, hay muchas plataformas y también hay muchas herramientas. Y muchas de esas herramientas las usamos en nuestro día a día. Podrá ser Kahoot para hacer cuestionarios interactivos u otras, herramientas de comunicación, herramientas de colaboración, herramientas de compartición. Bueno, la clave es cómo todo eso se integra dentro de un mismo ecosistema, ¿no? Teams, por ejemplo, que es algo que ha sido reciente y estamos probando, la verdad es que tiene muy buena pinta a la hora de integrar muchos tipos de herramientas de forma directa en lo que sería un
team, un equipo, no es una clase, pero bueno, podrías asumir que tu clase es tu equipo, ¿vale? Pero bueno, todo eso va evolucionando. Este ha sido el primer punto, quedan 3 más, el tercero y cuarto son cortitos. El segundo es la competencia global. Hoy en día tenemos como universidades muchos competidores que antes no existían. No solo universidades privadas que se dedican principalmente a la docencia, tenemos universidades online cuyos costes estructurales son mucho más bajos y cuyo rango es muchísimo más grande, cuyo alcance es muchísimo más grande de estudiantes y están absorbiendo parte de ese exceso de estudiantes que se incorporan a la educación superior. Tenemos MOOCs y la evolución de los MOOCs, que están cambiando muchas cosas en ese sentido. Tenemos bootcamps, o vamos a decir, programas formativos muy cortos, muy especializados, muchos de ellos en el área de la tecnología, la ingeniería, empresas como Ironhack y muchas otras, que no sé si conocéis. Y tenemos a las empresas que también tienen sus programas corporativos y que también están intentando captar a gente cada vez desde más jóvenes. Y una pata de todo ello es la empleabilidad. Es decir, todos esos programas no tienen éxito si no garantizan de alguna forma la empleabilidad. Y obviamente el rol de la universidad no es únicamente garantizar la empleabilidad de los egresados, pero sí es una parte importante de lo que buscan nuestros estudiantes cuando vienen a la universidad. Y algo que es interesante es que, por ejemplo, la batalla por el lifelong learning, es decir, qué pasa con el estudiante cuando sale de la universidad, cuando tiene que formarse, es algo que vamos perdiendo. Es algo que las universidades no están aprovechando suficientemente. Y ahora la batalla importante es por los grados y los másters, ¿no? Y aquí me gustaría reflexionar un poco sobre la evolución de los MOOCs. Los MOOCs empezaron como cursos completamente abiertos, empezaron con la modalidad free, gratis, luego el pago por certificado. En 2016 fue un año de 17 fue un año de explosión de las microcredenciales en los MOOCs, el reconocimiento de créditos también. El 2018 ha sido un año de explosión de grados online, en lo que empezaron siendo MOOCs, y queda una última vía que es la formación corporativa, que no voy a entrar en ella. Pero sí, si el 2017 comenzó el tema de las microcredenciales, en el 2018 hay 630 programas de microcredenciales, o se han creado en Coursera, edX, Udacity, etcétera. Algunos de ellos avalados por universidades, algunos de ellos avalados por otros tipos de instituciones. Microcredenciales típicamente pueden ser una secuencia de cursos con un proyecto final, obteniendo algún tipo de diploma que pudiese tener un valor por sí mismo. En este sentido, bueno, esto ha venido desde Estados Unidos. En Europa también hay iniciativas MOOCs, y recientemente el European MOOC Consortium, que está formado entre otros por 3 principales proveedores de MOOCs, Myriadax en España, FAN en Francia y FutureLearn en Reino Unido, propuso un marco de reconocimiento de credenciales, microcredenciales, perdón, para los lifelong learners, para los aprendices a lo largo de la vida, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, que tuviese como 100 o 150 horas de estudio, actividades sumativas con reconocimiento de identidad, que desarrollasen habilidades reconocidas por la industria, etcétera. No quiero entrar en todo esto, sino que simplemente esto es algo que está existiendo, microcredenciales, y que incluso los expertos dicen que en algún momento las universidades tienen que replantear un poco los formatos y si hay algún tipo de microcredencial que sea posible adquirir por los estudiantes, no solo a llegar al final de los 4 años de grado, del máster, etcétera. Y en 2018 explotaron de alguna forma los grados online, principalmente en Coursera, edX, FutureLearn y XueTangX, que es la plataforma de MOOCs china. Y la idea es combinar MOOCs, apilarlos, crear programas flexibles. De momento, típicamente todos estos grados online están avalados por una institución o universidad, pero es probable que en el futuro veamos combinaciones de cosas, que se pueda tomar un MOOC de una universidad, otro MOOC de otra universidad, otro de otra universidad, y al final llegar a tener las competencias que serían necesarias para alcanzar un grado. Además de esto, en la parte de formación corporativa, yo leí hace 2 o 3 semanas una iniciativa de Fundación Telefónica, salió bastante en prensa, que es la creación de 42 como una especie de escuela de talento, que capta a posibles trabajadores del futuro para ellos, sin ningún tipo de restricción de edad,
sin ningún tipo de restricción de cualificación, simplemente con algunas pequeñas pruebas de acceso del tipo lógica, más memorística y sin costo inicial. Y me parece que lanzaban con 450 plazas. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son cosas que están alrededor y que de alguna forma nos afectan. Dos cositas muy breves. Una sobre la toma de decisiones basada en datos, que es algo que tenemos que hacer como profesores, tomar decisiones basándonos en datos y hacer investigación sobre nuestra propia docencia. Y me gustaría poner 4 ejemplos de cosas en las que nosotros trabajamos, por ejemplo. Una es la mejora de los contenidos, de la calidad de los contenidos, y esta es una gráfica de un vídeo educativo, desde el segundo 0 hasta el minuto 3:49. Y aquí se ve el número de estudiantes que ve este vídeo en usuarios únicos, en azul claro, y en azul oscuro se ven las repeticiones. Y como se ven las repeticiones, se ve que aquí hay un pico, y ese pico está diciendo que los estudiantes repiten esa parte. Y si repiten esa parte es porque, típicamente, no hay algún error, no se ha explicado bien, el estudiante se ha perdido, puede ser que el profesor haya hecho una broma y justamente el estudiante pues lo vuelve a ver, pero normalmente son más los primeros casos, ¿vale? Otra cosa que se está trabajando es cuál es el estado de ánimo y un poco las emociones de los estudiantes. Por ejemplo, esta es una gráfica que muestra a lo largo del tiempo la polaridad de los mensajes enviados por los estudiantes, estos mensajes procesados de forma automática, y viendo en qué momentos los mensajes tienen una connotación más negativa, más de desánimo. Porque típicamente las emociones de los estudiantes se han estudiado típicamente preguntándoles, y a veces la información autorreportada no es suficientemente precisa. Otra opción es hacer un seguimiento de cada estudiante y de la media de la clase a partir de lo que sucede en la parte virtual, del consumo de contenidos en la parte virtual. Por ejemplo, si esto es un curso dividido en carga por semanas, esto está medido en puntos, posiblemente puntos que se puede obtener por parte de un estudiante. Esto es lo que ha hecho un estudiante, que va bastante bien, y esta es la media de la clase, que ya no va tan bien. Y algo que está sucediendo ahora es predicción. A partir de datos en el pasado, tratar de predecir cuándo un estudiante va a abandonar o cuál es la nota que va a sacar el estudiante. Y típicamente los datos que mejor predicen, pues muchas veces son los ejercicios que va haciendo en la plataforma, consumo de vídeos, etcétera, más que las intenciones del estudiante al inicio del curso que son autorreportadas. Para concluir ya, muy brevemente, un tema que también ha avanzado mucho, especialmente el año pasado, que son agentes conversacionales para realizar tareas que son bastante repetitivas, desde el punto de vista de la administración de la universidad, pero también desde el punto de vista de la docencia. Desde la administración de la universidad, por ejemplo, la Universidad de Murcia tiene un chatbot para realizar ciertos tipos de procedimientos administrativos básicos de matriculación del estudiante. Pues preguntas, ¿cuál es la nota de corte de tal titulación? ¿Qué papeles tengo que llevar? ¿Qué fechas límite tengo para hacer este tipo de cosas? Etcétera, ¿no? De tal forma que obviamente el PAS no puede estar 24 horas contestando a esto. Si el alumno tiene la duda a las 12 de la noche, pues no le puede, pero un chatbot sí le puede contestar a estas cosas, ¿no? Esto no es sustituir al PAS, estamos muy cargados con muchas tareas, las que son automatizables vamos a tratar de reducirlas, ¿no? Es un poco el mensaje. Y desde el punto de vista de la aplicación en docencia, por ejemplo, nosotros estamos experimentando con un agente conversacional para apoyar un curso sobre programación. Este agente conversacional está construido sobre Google Assistant, tiene 2 modos de funcionamiento, uno en el cual te lanza preguntas y tú respondes, y otro en el cual te puede revisar conceptos. Por ejemplo, le preguntas sobre un concepto y te va a responder con un concepto, todo ello con contenidos generados previamente para un MOOC. Entonces, si tiene dudas sobre un concepto, también te puede reproducir un trozo de un vídeo que habla justamente sobre ese concepto. Y tiene un poco la parte inteligente, que es la relación entre los conceptos y cuál es la distancia entre diferentes conceptos, de tal forma que si fallas en un concepto es más probable que tengas un poquito colgando un concepto que esté a una distancia de un paso. A lo mejor los conceptos que están más alejados sí los tienes más claros, ¿no? Entonces, simplemente para concluir, por un lado, tenemos más competencia dentro de las universidades, pero hay muchas oportunidades. Obviamente, claro, el profesor tiene que hacer puede hacer su parte. Hay otras partes que no dependen solamente de la labor del profesor, hay partes que dependen más de la institución o de los cambios gubernamentales y la incertidumbre que hay en ciertos momentos. Los profesores y en general el personal de la universidad están muy cargado de tareas.
hay muchas tareas, todo el mundo, casi nunca sacamos tiempo. Pero muchas tareas son automatizables, porque son muy repetitivas, son tareas demasiado especializadas, trabajando siempre con ciertos tipos de datos muy concretos, ¿no? Hay ciertas tareas que acabarán siendo automatizables y eso nos liberará para hacer otras cosas que de verdad puedan ser más importantes. Y por último, un poco de todo esto, al final de la parte de competencias digitales, lo importante es detectar dónde están las carencias de nuestro personal y redirigir un poco pues, en qué necesitamos formarles para que adquieran esas competencias. Y bueno, eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y por la invitación. Entonces, aquí empezaría lo de alguna pregunta, levantamos la mano, etcétera. No sé cuánto tiempo me dejan, pero vamos a ver si tenemos alguna pregunta, por ejemplo. Bueno, tenemos un comentario con 6 pulgares hacia arriba que dice que la automatización no es nada romántica. Bueno. Vale, hay muchas pruebas, etcétera. ¿Cómo aseguramos que los alumnos mantengan la atención si están en esta plataforma? Yo ya me he perdido parte de la conferencia. Bueno, claro. Una de las cosas son los tiempos, ¿no? Cada vez tenemos muchos más estímulos, tenemos mayores distracciones. El hecho de... Claro, este es un formato muy tradicional, muy expositivo, y aunque yo intente hacer un par de actividades para intentar romper al inicio y a la mitad de la sesión, siguen siendo periodos de a lo mejor 25 minutos al inicio seguidos hablando yo y 25 al final, ¿no? Y a lo mejor yo soy muy aburrido también hablando, que suceden estas cosas. Claro, el hecho de tener pequeñas actividades durante el aula que rompan la dinámica hace que los alumnos puedan estar un poquito más activos que si realmente tenemos todo seguido de explicación, ¿no? El hecho de tener vídeos cortos como píldoras educativas que tengan una duración máxima, típicamente de 5 o 6 minutos como máximo, les puede llevar a tener la atención durante ese proceso, que luego haya una actividad formativa para que realmente se den cuenta de si han entendido lo que se les preguntaba o no, que luego haya otro vídeo, etcétera. No todo seguido, ¿no? De alguna forma no todo seguido. Esas yo creo que son algunas de las estrategias para tratar de mantener la atención de un estudiante que viene ya con muchos estímulos de casa. Y el móvil lo va a usar igual que la gente está usando aquí el móvil. La cuestión es si lo usamos con un propósito educativo o está mirando WhatsApp, Facebook, etc. Esto es gamificación. Bueno, no sé si es tanto gamificación como, vamos a decir, construcción por parte de la comunidad de algunas preguntas que puedan ser más interesantes, ¿no? En este caso yo no diría que es gamificación, salvo que alguno por obtener más likes en su pregunta pues se sienta más motivado por ello, ¿no? Esto de dejar el móvil no es un poco arriesgado, pero si ya lo tenéis encima, o sea, no es dejarlo, es que lo prohibís, ¿vale? Bueno, una pregunta física, entonces. Bien, me llamo Pedro y soy de la Facultad de Educación y Arte. Yo me encuentro con un problema, porque yo he querido llevar a cabo este año una innovación, y es que ahora estamos en la fase de revisar la guía docente. Es decir, creo que las guías docentes nos encorsetan mucho. Yo he hecho por ahí lo tengo el póster, ¿no?, de innovación en torno a la evaluación a través de vídeos sobre el contenido de la asignatura, pero me encuentro con que esto no lo tenía previsto en la guía docente, de tal manera que tengo que adaptar la innovación y ya para el año que viene incorporar dicha innovación en la guía docente. Si no, me puedo encontrar con un problema pasado mañana cuando me le vayan a evaluar, si supuesto el caso, por la NECA y me cogen esta asignatura, por ejemplo. Es decir, mis estudiantes hacen un vídeo para examinarse, aquello de manera opcional. Pero yo no tengo previsto, tengo previsto una prueba escrita. Por lo tanto, tengo que pedirles a los estudiantes que además del vídeo teórico y de la aplicación práctica, que hay en el póster, están con 5 QR donde se pueden descargar, tengo que pedirles a los estudiantes que dicha evaluación me lo presenten también por escrito.
Y ahora te estoy escuchando y yo digo, muchas de estas innovaciones deberé de preverlas en la guía docente, porque es evidente que el estudiante focaliza la atención en aquello que es objeto de evaluación. No sé si... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en una cosa, que es, las guías docentes a veces no son suficientemente flexibles. Al menos a mí me pasa que a mí me piden que haga la guía docente de mi asignatura de enero del 20 en mayo del 19. No sé si esto es igual aquí, ¿no? Entonces, me lo piden cuando estoy todavía dando la docencia del año previo. Entonces, mi cabeza no está para pensar, bueno, ¿y el año que viene qué voy a hacer?, ¿no? Mi cabeza está para pensar eso probablemente en octubre, noviembre, diciembre del de ese mismo año. Lo que pasa es que también los estudiantes se tienen que matricular y tienen que ver esas guías docentes, con lo cual sí, es un compromiso un poco complicado. Y además, si tú vas descubriendo cosas, entonces, a medida que tú pruebas, ya, he probado esto este año y no me ha funcionado, entonces lo tengo que sacar de mi guía docente del año pasado. O he descubierto tal herramienta y la quiero incorporar como sistema de evaluación. Claro, pero eso lo descubres cuando lo descubres, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que habría que intentar flexibilizar algo, no todo, pero sí algo de la guía docente. Lo que pasa es que es un compromiso importante entre la parte administrativa y la parte innovadora de la parte educativa. Estoy de acuerdo. Vale. Sí, bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por la invitación.